Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este hermoso día de sábado que nos regalas y gracias por la libertad que tenemos de estar aquí en tu casa. Te invitamos en esta hora para que tú nos acompañes mediante tu Santo Espíritu, para así poder comprender, Señor, de tu palabra y poder aplicarlas en nuestras vidas también. Con el perdón de nuestros pecados lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. ¿Tienen sus Biblias? Hoy la vamos a usar mucho, ¿sí? Así que los invito a que la busquen, que la tengan a mano, porque hoy la Biblia, la palabra de Dios, es la que va a hablar. Vamos a ver un personaje que es muy conocido y analizar un poco la historia de este hombre. Quiero, por favor, que me acompañen en el libro de Deuteronomios, capítulo 34. Deuteronomios, capítulo 34, vamos a leer el versículo 7 en primer lugar y luego del 10 hasta el 12. Dice la palabra de Dios allí: tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y el versículo 10, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto contra el faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ustedes preguntarán, ¿y por qué comenzamos con este versículo, que es la parte final de la historia de este hombre? Lo que vamos a ver en esta mañana es justamente cómo este hombre llegó a ser un gran líder del pueblo de Dios. Ustedes saben que Moisés, ¿dónde nació? ¿Ustedes recuerdan dónde estaban sus padres cuando nació Moisés? En Egipto, ¿sí? Vamos a ver en la Biblia Éxodo capítulo 2. Fíjense que los versículos que hemos leído dice de que vivió 120 años de edad, que no perdió su vigor, su fuerza, su vitalidad, que no hubo nunca profeta como Moisés y que tuvo muchas señales por medio de Dios y prodigios también, y tenía una característica: podía hablar con Dios. Aquí la Biblia dice cara a cara, tenía un acceso como nunca otra persona lo tuvo de estar en contacto con Dios. Y ahora Éxodo capítulo 2, versículos 1 hasta el 10, dice lo siguiente: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio ella la canasta entre los juncos, y envió una criada suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando. Llena de compasión por él, exclamó: «Este es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño?» «Ve», respondió la hija del faraón. La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: «Llévate a este niño y críamelo, yo te lo pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija del faraón.
la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí hay varias cosas para analizar, pero la primera que quiero tratar es, fíjense que el relato dice que cuando tuvieron al hijo, lo tuvieron durante 3 meses y luego no lo pudieron ocultar más. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese entonces para que una madre no pudiera tener a su hijo en casa y lo tuviera que dejar en el río? Lo que sucede, si vamos a la historia, ustedes recuerdan que José estaba en Egipto y que fue un personaje muy importante para Egipto. Recuerdan del sueño que tuvo el faraón, de los 7 años de mucha abundancia y de los 7 años de hambre, y es allí donde José pudo traer a su familia y estar en ese lugar y no pasar hambre. Pasó el tiempo, murió el faraón, y el nuevo faraón que estaba en el poder no sabía de José. Y el pueblo se había multiplicado mucho. Entonces los egipcios tenían el temor de que cuando viniera un ejército enemigo, esta gente estuviera en su contra. Entonces el faraón tomó consejo y preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces el faraón se contactó con 2 personas, con 2 nodrizas. Y allí le dio la orden a estas 2 personas, a Cifra y Fúa, que eran nodrizas hebreas, para que cuando estuvieran en un parto, vieran el sexo del niño. Si era niña, que la dejaran pasar. Ahora, si era varón, que le dieran muerte. Pero las nodrizas, Cifra y Fúa, no hicieron caso al faraón porque temían a Dios. Y entonces cuando veían que era varón, no mataban a ese niño. Entonces el faraón se enteró de esta situación y les preguntó, las hizo llamar, las llamó a la corte y les preguntó a estas 2 mujeres, ¿por qué no hicieron caso a lo que él les pidió? Y ellas dijeron, ¿sabe lo que pasa? Que las mujeres partulientas no son igual como las egipcias. Estas mujeres son más fornidas, tienen más fuerza, y nosotros tenemos miedo, y no podemos hacer esto que usted nos dice. Y dice el relato bíblico que cuando ellas temieron a Dios, Dios las bendijo a ellas, dándole hijos también. Entonces el faraón no sabía qué hacer, y allí dio otra indicación, y dijo que directamente los niños hebreos varones fueran arrojados al río Nilo. Es por eso que cuando este matrimonio tuvieron a este niño, escondieron por 3 meses en su casa, hasta que no lo pudieron hacer más. ¿Qué es lo que hizo esta madre? Tomó un canastillo, la calafateó, le puso brea y en su interior depositó a este niño. Imagínense a una madre tener que hacer eso. Me imagino con lágrimas en los ojos. Fue hasta el río Nilo y allí dejó que esa canastilla se la llevara al río. Pero María, una de las hijas de este matrimonio, dice que desde lejos estaba escondida en los juncos, viendo a ver qué iba a acontecer. Y un día, como hemos leído, la hija del faraón fue hasta el río Nilo para lavarse. Y allí vio algo extraño. Allí vio esa canastilla y le llamó la atención. Entonces le ordenó a una de las sirvientas suyas, una de las doncellas que la acompañaba, a que fuera a ver qué pasaba con esa canastilla. Y cuando se la trajo y la abrió, se encontró con una sorpresa. Vio allí a un hermoso niño que estaba llorando. Enseguida dijo ella, este niño es de los hebreos. Y cuando María vio todo esto, enseguida actuó y fue hasta donde estaba la hija del faraón y le dijo, ¿quieres que te llame una nodriza para que cuide a este niño?
para que te lo críe. Y ella sintió. Imagínense a María, la felicidad que tenía de saber que su hermanito iba a poder vivir. Y fue así que buscó a su madre, le explicó, le contó esa situación, y la madre no perdió tiempo. Corriendo fue detrás de María a encontrarse con la hija del faraón. Y allí la hija le dijo: críame a este niño, edúcalo y yo te voy a pagar por eso. Así comenzó la historia de este niño, que después la hija del faraón le puso por nombre Moisés. La señora de White, en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 154, habla de este acontecimiento, habla de estos hechos. Dice la señora de White en la página 154 lo siguiente: trató de inculcar en su mente la reverencia a Dios y el amor a la verdad y la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Cuán extensa en sus resultados fue la influencia de esta sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava exiliada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como líder de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Está tratando con mentes y caracteres en desarrollo y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad. Aquí comienza el secreto de este gran líder del pueblo de Dios. La importancia de una educación, la importancia de saber que hay un Dios y de aceptarlo en la vida y de buscarlo en oración y buscar también su dirección y no dejar que el mundo contamine nuestros pensamientos con cosas que no son verdaderas. Vamos al libro de Hechos. Saben que ahí en ese libro hay un relato paralelo a esta historia que encontramos en el libro de Éxodo. Hechos capítulo 7. No pierdan el libro de Éxodo porque vamos a volver allí también, ¿sí? Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, al libro de Hechos capítulo 7, versículo 22. Allí se nos dice lo siguiente: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué pasaba? La hija del faraón lo tomó como propio, es como que la adoptó. El padre de esta chica, el faraón, entonces también tomó como un nieto adoptivo a este chico, a Moisés. Y el faraón quería a este niño como su sucesor. Aquí encontramos que el relato dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría egipcia y que éste era poderoso en palabras y obras. ¿Qué incluía esto de toda la sabiduría egipcia? Incluía estar en la religión, en su idioma, en sus cultos, en todo aquello que ellos creían. Y fíjense cómo lo consideraban Faraón. ¿Qué era para el pueblo egipcio un faraón? Era como un dios, ¿sí? Era como un dios viviente,
que ellos tenían allí y al cual reverenciaban. Entonces, aquí Moisés ya de temprana edad, se calcula según datos de que a partir de los 12 años aproximadamente ya Moisés estaba allí, en la corte del faraón. Pero Moisés se mantuvo firme. Y Moisés no quería aprender todo aquello, no quería guardar todo eso que le querían enseñar. Lo amenazaron, dijeron que bueno, si él no se adaptaba, no iba a poder ser un faraón, no iba a poder gobernar Egipto. Pero él decidió mantenerse firme a Dios. Entonces, él iba y hablaba con los sacerdotes, porque Faraón le había puesto a los sacerdotes la misión justamente de educar a Moisés. Y él refutaba las ideas que ellos le presentaban. Él les hablaba con firmeza y le decía por qué no adoraba a esos dioses. Y cuando los sacerdotes escuchaban esto, no tenían palabras y no tenían forma de refutar todo lo que Moisés decía. Y es así que por esto y por el amor que el faraón tenía por Moisés, lo dejaban pasar. También se nos dice que fue entrenado en todas las ciencias que tiene que ver con el ejercicio militar y que las fuerzas también amaban a Moisés por la forma que él aprendía y por el trato que tenía para con los demás. Así fue la vida entonces de Moisés en la corte del faraón. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo la señora de White, ahora a partir de la página 155 y 156 de este libro Patriarcas y Profetas. Dice que Moisés permaneció en la corte hasta los 40 años de edad. ¿Sí? 40 años de edad. Recuerden este dato. Hasta los 40 años de edad estuvo allí en la corte. Volvamos ahora al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a leer ahora a partir de los versículos 23 hasta el 28. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía e intentaba ponerlos en paz, diciéndoles: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Cuál era la situación aquí? El relato empieza diciendo que cuando cumplió los 40 años, él salió a ver a su pueblo. Él estaba preocupado porque sabía de la opresión que había de los egipcios para su pueblo. Sabía de todo el sufrimiento que había y quería ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando. Y cuando andaba por allí caminando, lo primero que ve es como un egipcio le estaba pegando a un hebreo. Dice que José miró para todos lados y que Moisés vio a todos lados y que no había nadie. Y fue y mató a este egipcio. Y lo que hizo fue enterrarlo allí en la arena. Nadie vio, excepto el israelita que estaba siendo agredido por este egipcio. Volvió. Al día siguiente, dice que otra vez estuvo caminando por allí y que ahora ve a 2 israelitas que se estaban peleando. Entonces fue a ellos y le dijo: ¿por qué si son hermanos? ¿Por qué se tratan de esa manera? Y el agresor
Le dijo, ¿y quién sos vos? ¿Quién sos vos para ser juez entre nosotros? O ya sé, o vas a hacer lo mismo que hiciste ayer, de matarme así como mataste al egipcio. Cuando Moisés escuchó esto, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se dio cuenta que ya todo el mundo estaba enterado, que ya todos sabían lo que él había hecho. Y es así, porque estas noticias también llegaron a los oídos del faraón. Y el consejo que le dieron al faraón es, mira, no hay dudas de que Moisés no está con nosotros, sino que está a favor de los israelitas. Y que él, si tú no haces nada, va a liderar a los israelitas para venirse en contra nuestra. Entonces Faraón lo que tienes que hacer es ordenar que lo maten. Moisés se enteró de todo esto y tuvo que huir. Allí el relato cuenta de que tuvo que ir a Madián, a la tierra de Madián, allí al desierto. Vamos a seguir leyendo lo que cuenta el relato bíblico ahora, volviendo al libro de Éxodo. Allí, en el capítulo 2, versículos 15 en adelante, dice: cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, que fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron junto a su padre, Reuel, les preguntó: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Un varón egipcio nos libró de mano de los pastores, también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas, respondieron ellas. Preguntó entonces Reuel a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado marchar a ese hombre? Llamadlo para que coma. Moisés aceptó vivir en casa de aquel hombre, y éste dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Sigue la historia de Moisés ahora lejos de Egipto. Fíjense que él estaba sentado allí junto al pozo y que vio que venían 7 mujeres con sus ovejas para querer darles de beber a estos animalitos, pero que por otro lado estaban los pastores. Y estos las echaron a estas mujeres, no permitiendo que hicieran esto. Cuando Moisés vio esto, dijo: no, ¿qué pasa acá? Esto no puede ser. Y ahí enseguida defendió a las mujeres, echó a los pastores, y dice el relato bíblico que él mismo sacó agua y le dio de beber a las ovejas. Cuando las mujeres volvieron a la casa, le llamó la atención a su padre qué pasaba, por qué habían venido tan temprano. Y allí ellas les contaron: un egipcio, y le contaron lo que él había hecho. Me llama la atención esta palabrita, un hombre egipcio. Fíjense que cuando Moisés huyó, ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse, sino que vino con la vestimenta que usaba allí en Egipto hacia ese lugar. ¿Cuál había sido la premura de Moisés de huir, que ni siquiera tuvo tiempo de buscar ropa o algo para cambiarse? Y allí entonces el padre de las chicas le dice: pero ¿por qué lo dejaron ahí? ¿Por qué lo dejaron ir? Vayan, búsquenlo, tráiganlo para que cene con nosotros. Y allí Moisés aceptó la invitación y estuvo allí en esa casa. Y allí cenó. Después, cuenta el relato, que le dio a Séfora por mujer. Y Jetro, su suegro, le dio trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tenía Moisés en ese lugar en Madián? ¿Recuerdan ustedes? Cuidar las ovejas, pastorear las ovejas en ese lugar.
¿Y saben cuántos años estuvo Moisés allí pastoreando las ovejas? 40 años. 40 años estuvo allí con Jetro en ese lugar. Y a Moisés, cuidando las ovejas, le sucedió algo extraño. En el capítulo 3, donde tiene por título el llamamiento de Moisés, allí Moisés estaba sentado cuidando las ovejas, tranquilo, meditando en todo lo que había pasado, meditando en lo que estaba viviendo allí, cuando vio que allí en un lugar había una zarza que estaba prendida a fuego, pero había una particularidad. Dice que esa zarza estaba prendida a fuego, pero que nunca se consumía, nunca se hacía cenizas. Entonces esto le llamó la atención a Moisés, fue y se acercó al lugar. Dijo, voy a ver qué es lo que está pasando aquí. Y cuando se acercó y estaba allí cerca de ese lugar, escuchó una voz que le decía, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. ¿Quién es? Y allí recibió una orden. Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Y así Dios tuvo el primer diálogo con su siervo Moisés. Ahí Dios le dijo que escuchaba las oraciones del pueblo de Israel, el dolor que ellos tenían, el sufrimiento que estaban teniendo de mano de los egipcios, y que Él escuchó ese clamor. Y entonces le dijo a Moisés, Moisés, tengo un trabajo para ti. Tienes que ir a Egipto a hablar con el faraón para liberar a mi pueblo. Moisés, capaz que hizo este mismo silencio. Escuchó sorprendido la palabra de Dios. Yo, Señor, yo no puedo ir. Yo hace tanto tiempo que estoy acá que ya ni sé. Empezó a brindar quejas, excusas para ir a hacer este trabajo. Dijo en primer lugar, ¿quién soy yo? Y Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Sí, Señor. Y si ellos me preguntan, ¿y quién eres tú? Tú, Moisés, le vas a decir, yo soy el que soy. Yo soy, te envió. Y si no me creen, entonces Dios le dijo, ¿qué tenés en tus manos? Una vara, mi cayado. Bueno, Moisés, tira la vara al piso. Y esta vara se convirtió en una serpiente. Dios le dijo, bueno, Moisés, ahora toma esa serpiente por la cola. Y hizo eso Moisés, y esa serpiente volvió a convertirse en una vara. Bien, Moisés, ahora mete tu mano dentro de tu manto. Moisés lo hizo, y cuando sacó su mano, no estaba como la metió, sino que estaba llena de lepra. Blanca de lepra, dice en el relato bíblico. Ahora Dios le dice, vuelve a meter tu mano allí en tu seno, en tu manto, y vuélvela a sacar. Y ahora sí, cuando la sacó, estaba limpia. Y si aún cuando estés allí, el pueblo no creyere, ve al río, saca un poco de agua y tírala. Y cuando tires el agua, esta se convertirá en sangre. Sí, Señor, está bien. Veo tus milagros, tu poder, pero ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo hablar. Yo no soy bueno para hablar. ¿Qué le dijo Dios? Yo te voy a enseñar. Sí, Señor, ¿por qué no envías a otro?
Y allí dice el relato bíblico que como que Dios se enojó con Moisés y le dijo: Moisés, basta, ¿sabes qué? Estoy enviando a Aarón, tu hermano, para que vaya y se encuentre contigo. Y allí Moisés ya no tuvo más excusa, no tuvo más peros, y obedeció la orden divina, y allí fue a encontrarse primeramente con Aarón su hermano, y después fueron a ver a los ancianos de Israel para contar lo que Dios tenía planeado y la misión que tenía Moisés para hacer. Hechos capítulo 7, versículos 35 y 36, resume en estos dos versículos lo que la mayoría del libro de Éxodo cuenta lo que hizo Moisés. Allí, versículos 35 y 36 del libro de Hechos capítulo 7, dice lo siguiente: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador. A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Sí? A ese hombre que fue criado en la corte del faraón, a ese niño que había sido arrojado al Nilo y que fue rescatado de las aguas, que la hija del faraón lo adoptó como su hijo, que fue criado con toda la sabiduría y ciencias egipcias, ese hombre que pudo haber tenido todo en sus manos, ese hombre que decidió permanecer ser fiel a Dios, que se equivocó en un acto suyo, que creyó que por mano propia iba a poder liberar a su pueblo y que por culpa de ese acto tuvo que huir al desierto. Ese hombre Dios utilizó. A ese hombre Dios lo transformó para que sea un líder ejemplar, un líder que Dios pudo tomar para hacer la obra de liberar al pueblo de manos de los egipcios. Y ustedes conocen la historia, ustedes conocen la historia de las plagas, conocen cómo el faraón endureció su corazón y no quería dejar salir. Ustedes conocen la historia también del inicio, ¿no?, de la Pascua, cuando allí Dios instruyó a Moisés para que instruyera al pueblo de que tomara un cordero, que manchara con sangre los dinteles, que comieran la carne de ese cordero con hierbas amargas y que estuvieran preparados para salir. También conocemos la historia de cuando estuvieron frente al Mar Rojo, el milagro que hizo Dios de abrir esas aguas para que el pueblo pudiera cruzar. También conocemos la historia de lo rebelde que era este pueblo, de lo duro que era de servir, de cómo cualquier cosa ya se desanimaba o no empezaban a protestar, hasta que un día este hombre que era manso, que era sumiso, el pueblo lo cansó. El pueblo pedía agua y estaba allí en una roca. Y allí, enojado, Moisés no hizo caso a las indicaciones divinas, sino que golpeó la roca y dijo: yo les voy a dar de beber. Y sucedió. Tiempo después, 40 años después, que Moisés anduvo con el pueblo, llevándolo para la tierra prometida,
Dios le dice que él no iba a poder cruzar el río Jordán, que él iba a morir. Cuenta la señora de White aquí en este libro, Patriarcas y Profetas, que en un principio Moisés suplicó, le rogó a Dios que revea su decisión, que no fuera así, que le diera la oportunidad. Porque así como el pueblo estaba esperando, él también ansiaba llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero Dios le dijo que no. Dios le dijo que iba a morir, que era necesario que pasara eso. Y allí Moisés, una vez más, aceptó la voluntad divina. Años atrás, él, con Josué, habían presenciado como Aarón murió. Ahora Dios le dio la indicación de que Moisés fuera solo al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que fuera él solo a ese lugar. Moisés se despidió de su pueblo por instrucción divina, puso a Josué como su sucesor, se despidió del pueblo y se fue al monte. Y allí Dios, en su misericordia, le permitió ver a Moisés cómo es esa tierra que el pueblo de Israel iba a entrar. Y allí Moisés vio. Además, Dios le permitió en esa visión ver cómo cada tribu iba a tomar posesión de su lugar en esa tierra prometida. Pero también muchas otras cosas más Dios le mostró en esa visión. Dios le mostró también cómo ese pueblo iba a desobedecer, cómo iba a ser llevado esclavo. ¿Y saben qué? Hasta pudo ver la primera venida de Cristo. Si ustedes lo quieren leer, búsquenlo, está acá en este libro. Muy detallado por la señora de White, todo esto que Moisés en ese momento pudo ver. Y luego de eso, Moisés se acostó y murió. Allí concluyó la misión de este gran líder, a orillas del río Jordán, a un paso de entrar a la tierra prometida. Pero ¿saben qué? La historia de Moisés no concluye allí. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 3. Es en el momento que Jesús estaba con Pedro, Santiago y Juan y se transfigura. Dice allí el versículo 3, y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estaba Moisés ante la presencia de Jesús junto a Elías? Porque había resucitado. Dios en su misericordia tenía algo más planeado para su fiel líder. Quiero leerles aquí en este libro lo que habla la señora de White sobre esto. En las páginas 311, aquí la señora de White habla lo siguiente sobre este hecho. Dice que como consecuencia del pecado Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero fue resucitado a la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor.
Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. ¿Sí? Es por eso que Moisés estuvo en presencia de Jesús junto con Elías. Ahora, esto tiene un símbolo. ¿Ustedes recuerdan a Elías cómo ascendió al cielo en el carro de fuego? Elías no vio la muerte, sino que fue llevado con vida al cielo. Ahora Moisés sí vio la muerte, pero fue resucitado. El simbolismo es cuando venga nuestro Señor Jesucristo, a los santos que no van a ver la muerte y que van a ascender al cielo. Y Moisés representa a los muertos justos que van a resucitar para ascender a los cielos. Hay muchas enseñanzas y muchas cosas más para hablar de Moisés. Este hombre intercedió por su pueblo. Este hombre hasta una vez dijo que quitara su nombre del libro de la vida por amor a su pueblo. También dice la señora de White que al principio él no quería saber nada de hacer esta labor, pero cuando la empezó a hacer, dice que nada lo apartó de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Saben que cada uno de nosotros también tenemos responsabilidades. Cada uno de nosotros también estamos para trabajar para la causa de Dios. Esta historia está registrada en la Biblia para que aprendamos. Moisés tuvo sus defectos, pero aceptó su obligación y aceptó escuchar la voz de Dios. Tuvo sus problemas, no eran dóciles el pueblo que tenía que liderar, pero cumplió la labor, cumplió la misión. Nosotros también somos llamados para hacer una tarea. Puede que algunos tengamos cargo en la iglesia, otros no. Podemos tener la misión aquí dentro de la iglesia, pero fuera también. Como padres, como madres, como hermanos. Hay mucha gente que no conoce. Quizás dentro de nuestra propia familia hay gente que todavía no conoce de la verdad. Y Dios nos está llamando para hacer esa labor. Saben que Moisés en un principio por ahí no entendía por qué tenía que morir, pero él confió en Dios. Y él sabía que si Dios quería hacer eso con él es porque Dios tenía algo preparado. Y vio más allá. Su mente no quedó diciendo, yo no puedo cruzar el río, no puedo cruzar el Jordán, sino que él sabía que había algo más preparado para él. Hay un himno que está bajo el número 342 que habla justamente en parte de esto, que tiene por título Después del río. Voy a pedir si podés poner la letra simplemente, porque me gustaría que juntos podamos leer esta letra, que es una poesía hecha canción. Dice: he oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso, no muy distante. Mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí, después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás.
de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí, mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Amén. ¿Cuántos quieren ver esa ciudad? ¿Cuántos quieren estar en esa ciudad? ¿Puedo ver las manos? Saben que después del río está ese lugar. No importa el sufrimiento, el dolor que tengamos en esta vida. Hay un Dios que nos dice, así como lo dijo a Moisés, yo voy a estar contigo. Yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar. No importa. No importa si hay lágrimas de dolor, de sufrimiento. Lo que importa es que después del río hay una morada que nos está esperando. Hay un lugar que fue preparado para cada uno de nosotros y donde por la eternidad vamos a poder morar con ese Dios de amor. Ojalá que en ese lugar nos podamos encontrar y disfrutar la vida eterna con nuestro Dios. Amén.